Bienvenidos a su podcast sobre la noticia, el podcast donde le damos la información y un poquito más en este viernes 10 de enero, un viernes importante porque creo que el tema que se ha robado toda la atención mediática en estos días ha sido la toma de posesión en Venezuela y justamente hoy ya a estas alturas el presidente Nicolás Maduro tomó posesión, se juramentó en el país vecino de Venezuela, el país sudamericano que ha tenido una crisis, podríamos decir, política y económica durante mucho tiempo y ya hoy Maduro comenzaría su tercer mandato, tema que ha sido bastante polémico debido a que justamente en el día de ayer recibimos al candidato opositor Edmundo González Urrutia, quien desde hace tiempo reclama haber ganado las elecciones del pasado 28 de julio. Y no solamente por eso, también porque se ha tildado como una dictadura también el régimen o el gobierno de Nicolás Maduro Moro en Venezuela, que ya hoy empezaría su tercer mandato y que acabaría en el 2031 en caso de cumplirse por completo el tiempo. La toma de posición de Maduro ha dejado muchas polémicas, tanto de ahora en adelante, también como los acontecimientos pasados, incluso acontecimientos que vamos a tratar de destituciones aquí en República Dominicana, como en el caso de Miguel Mejía y otras demás cuestiones. Juan Laurencio, discúlpeme por, por el largo preámbulo, pero claro, el tema lo amerita. Sí, sí, el tema lo amerita. Y tal como tú decías, no es solamente político y económico, sino también el sistema democrático también está en crisis en Venezuela. No, claro. Trate uno de aceptarlo o no, quiera uno aceptarlo o no, pero esa es la verdad, porque la forma como se ha ido desarrollando el proceso democrático, las elecciones y la oposición, los enfrentamientos entre oposición y oficialismo, denota que no hay la democracia, aunque Maduro quiera decir lo contrario, pero la democracia está en crisis. Bueno, y es que a día de hoy todavía, aunque Maduro haya tomado posesión en Venezuela y ya hoy comienza su tercer mandato, las actas electorales que dan como ganador a Edmundo o a Nicolás Maduro de las pasadas elecciones del 28 de julio todavía no han sido presentadas por Maduro. Que eso es lo que presidentes como Lula, el presidente de Brasil, le exigió en su momento, que presente las actas y que con esas actas podríamos saber quién ganó en Venezuela, pero él o sea, se comprometió a presentarlas, pero no las presentó. En el caso de Edmundo, Edmundo guardó el 85% de las actas en Panamá para tener las pruebas de que él ha sido el ganador electo por el voto popular. Sin embargo, Maduro no las presentó y esto creo que es lo que ataca más a la democracia, como tú decías al principio, porque es una muestra de antidemocrática Sí. no haber presentado las actas y que Edmundo las alegue que las tenga, aunque hasta ahora no las ha presentado directamente en Venezuela, aunque ese haya sido el plan. Sí, pero en realidad no la puede presentar en Venezuela porque todo el mundo ha sabido cuál ha sido la situación Claro. y cómo ha sido perseguido, no solo él, sino solamente toda la oposición, vamos a decirlo así, porque cuando tú analizas desde los allegados, seguidores y los mismos actores han sido perseguidos. Entonces, no hay duda de que tampoco podía. Y además, ¿a quién se la iba a presentar si el sistema judicial, los organismos competentes que están para hacer juicio y para dar validación a a la muestra que él tiene, tampoco lo van a hacer, porque ya se sabe que están parcializados? Claro. Mira, hay muchas vertientes que analizar para poder tildar un gobierno de dictatorial, de autoritario. Se dice, por ejemplo, que el gobierno ruso, el gobierno de Vladimir Putin es una dictadura. También se decía de Bashar al-Assad en Siria en su momento. Pero hay muchos componentes que hay que analizar para tú decir esto es una dictadura. En el caso, por ejemplo, de Trujillo, creo que todo el dominicano concuerda con que en ese momento se vivió una dictadura, había una fuerte represión contra la oposición, que si la campaña presidencial era casi que inexistente, podríamos decir, la oposición de igual manera. En este caso es un poco confuso porque vivimos en tiempos modernos. En caso de Venezuela han habido 3 elecciones durante este régimen calificado como dictatorial. Ha habido una persecución a la oposición, pero ha habido oposición. Y vemos como esta oposición ha tenido mucho auge, mucho peso, a diferencia de países, por ejemplo, como Rusia, donde Putin ganó en las últimas elecciones en el año pasado
con un 87%, o sea que mucha oposición no hay. En el caso de Bashar al-Assad, las elecciones también eran en Siria, eran casi que inexistentes. O sea que son muchos componentes y son muy diferentes los regímenes, son muy diferentes los gobiernos. O sea que hay que tener cuidado cuando a veces utilizamos muy a la ligera palabras como dictadura, como régimen y cosas por el estilo, porque tú puedes estar no de acuerdo con un gobierno y también saber cuáles cosas desafortunadas ha hecho un gobierno y cosas que hay que condenar, como la represión, como los asesinatos que se le califican, así también como las desapariciones también, y la persecución política, porque son cosas que hace un gobierno autoritario o un gobierno de régimen. Pero como te digo, hay que tener cuidado a veces cómo calificamos las cosas, porque se pueden malinterpretar en muchos aspectos o se puede eh, prestar para fanatismo, que es lo que yo creo también. Sí, exactamente, porque tal como tú señalas, lo que queremos en este caso focalizar, lo que queremos enfocar es que el gobierno obviamente tiene la apariencia de democrático. Incluso se elige mediante un proceso de votación, como si se tratara de democracia. Aunque sea fraudulento, claro. Exactamente. Entonces, donde cambia el matiz o cambia el verdadero diseño, Mm. es lo que se hace dentro del gobierno. O sea, cómo se limita la oposición, cómo se reprime a los que se expresan a favor, en contra, perdón. Entonces ya todos estos son los elementos que lo van constituyendo en un gobierno de represalia. Y cada quien puede tomar sus propias conclusiones. Como tú decías, durante toda la campaña electoral, todo ese proceso de exposición de los candidatos, María Corina fue perseguida en todo momento. Le interceptaban en la carretera, no le permitían propagandearse en televisión nacional, por ejemplo. O sea, que fue boicoteada en todo momento, incluso hasta llegar al punto de ser inhabilitada, que luego tuvo Exactamente. que proponer a otra persona, a la cual también fue inhabilitada, y luego llegamos a Edmundo González Urrutia, que fue el tercer candidato que presentó la oposición para poder llegar hoy para poder llegar en ese momento a las elecciones. Entonces, sí, sabemos que el gobierno de Nicolás Maduro tomó mucha represalia en contra de sus opositores, incluso tildándole de fascistas, que ahí viene el mismo término que te decía al principio, de emplear estos conceptos a la ligera, como o sea, de dictadura, Sí, fascismo, exacto. son términos que cuando tú lo pones en la mesa suenan abundantes, suenan de mucho peso, cuando realmente no habría que analizarlos y conceptualizar para poder definir eso como dictadura o como fascismo, en ese caso. Exactamente, como son calificativos que pudieran estar fuera de contexto, pero como tú decías, han habido incluso ya aquí en República Dominicana, han habido situaciones que se han dado y a cambio de eso, porque también han habido comentarios, vamos a decir, desproporcionados que han traído sus consecuencias. Claro, así ciertamente hablamos del caso de Miguel Mejía, que ayer se refería a Abinader como que pasaría a ser el zafacón pasaría a ser el zafacón de la historia. Y es curioso porque yo entiendo y siempre he respetado la opinión de todos y entiendo que todas las opiniones deben ser respetadas y más de diferentes vertientes políticas, estamos hablando de la izquierda, de la derecha, del centro, eso es sumamente respetado, pero hay, hay que ser grato y hay que agradecer las cosas que nosotros como seres humanos y como personas trabajadoras conseguimos y llegar a formar parte del gobierno en ese sentido para desprestigiarlo y atacarlo, creo que es una manera de ser ingrato en ese sentido. Y también hay que entender las reglas de donde tú estás. Si el gobierno toma una postura, toma una decisión, tú tienes que acatarla porque tú formas parte de él. Es lo mismo que en un trabajo. Si en tu trabajo te dicen que no se va a apoyar esto, no se va a ir a este lugar y tú lo apoyas, tú sabes que te van a cortar la cabeza. Pero nosotros vamos a una pequeña pausa y vamos a seguir con este y más temas desde que regresemos. Dale, dale conmigo. Yo corté la idea para la palabra. Dale, dale.
Y estamos de vuelta aquí en Sobre la Noticia. Recuerden que pueden escuchar la retransmisión en RNN2, canal 67, a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche. Y nuestro canal de YouTube a las 7 de la noche. Y también algunos cortes que subimos en redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter. Juan Laurencio, como veníamos hablando de este tema de Miguel Mejía, como te decía a mí, realmente me parece una ingratitud lo que ha acontecido en el caso de Miguel Mejía, sabiendo que estamos hablando de una persona que formaba parte del gobierno y que el gobierno tomó la posición de apoyar a Edmundo González y a Edmundo González Urrutia y a la oposición en Venezuela. Así que como parte del gobierno hay que acatar o, en caso de no apoyar, abstenerse en lo mínimo, porque Sí. representa a una organización. Y hoy Miguel Mejía fue visto en la toma de posesión de Venezuela, incluso sonriente y abrazando a Nicolás Maduro, cosa que si es la postura que él defiende, no hay ningún problema, pero no lo puede hacer formando parte del Estado. Y eso Abinader se apercató de eso y por eso emitió el decreto esta mañana de su destitución. Pero además la palabra que él utilizó fue Claro, claro. muy fiera, una Es una palabra, ofensa, es una una ofensa. ofensa totalmente a tu jefe, al presidente del Estado. Bueno, y además de eso, cuando nosotros buscamos un contexto de el por qué el presidente hablaba como hablaba ayer, cuando estuvo Edmundo González en el Palacio Nacional, hay una trayectoria entre los dos países. Y si bien es cierto que los partidos de izquierda tienden a apoyar, a solidarizarse con Nicolás Maduro, no es menos cierto que el pueblo de Venezuela es quien está pagando la cuava de esta situación. Por ejemplo, yo en lo particular no estoy de acuerdo ni con que haya una intervención militar de ninguna potencia. Me gustaría una Venezuela libre, pero me gustaría verla libre completamente, sin represión, que puedan elegir su gobierno democráticamente y que se respete ese derecho a elegir su gobierno, su presidente, quien los represente. Un Venezuela que pueda eh, tirarse adelante, desarrollarse por sí sola, Eso de autosostenerse, claro. autosostenerse por sí misma, sin ninguna intervención, pero tampoco sin ninguna represión. Entonces, si es verdad que a lo mejor Miguel quería se solidarizara por una o X razón, no le daba razón como para tirar por tierra lo que expresó el presidente ayer. Por ejemplo, como te decía anteriormente, que había una deuda o un vínculo histórico entre República Dominicana y el pueblo hermano de Venezuela. En el año, bueno, en 1930, cuando Trujillo asumió el poder, que fue dictatorial, que se extendió por más de 30 años, el gobierno que se solidarizó con República Dominicana, uno de ellos que tomó iniciativa y que hizo pronunciamiento, fue el gobierno de Venezuela, cuando incluso el sátrapa de República Dominicana intentó matarlo en su propio territorio. Mm. O sea, significa que ellos también nos apoyaron a nosotros en su momento. Y más tarde, cuando estaba Joaquín Balaguer en eso del 78, también ellos tomaron otra postura al respeto y se pronunciaron en respeto para que haya libertad, para que se respete el derecho del pueblo, que se respete la democracia. Fueron dos cantantes, en este caso Andrés, y no me recuerdo el apellido, me disculpa, lo debo. Pero en el caso de cuando trataron de matar a Bentancur, Claro. el jefe Trujillo, para aquel entonces, se debió a eso, porque se pronunció en contra del régimen. Y hasta allá fueron los tentáculos de Trujillo para para oprimir la libre expresión. Entonces, por eso el presidente habla así, por eso él dice, tenemos una deuda histórica. Y es así. Y no creo que esto le diera como motivo para que este señor se pronunciara de esa manera. A mí me parece, en el caso del discurso de Abinader en el día de ayer, un discurso con mayor vehemencia que algunos otros países, porque vemos como Uruguay, por ejemplo, Uruguay, Chile y varios países de la región le dieron su apoyo a Edmundo González. Sin embargo, siento que Abinader fue un poco más eufórico a la forma de expresarse. Incluso utilizó una frase histórica, que es posicionarse en el lado correcto de la historia, que al apoyar a Edmundo. Y a mí
más allá del análisis de que somos pueblos hermanos, a mí me parece que la intención de Abinader desde un principio con el tema venezolano ha sido posicionar a la República Dominicana como un referente en los asuntos internacionales y más representando el Caribe, entendiendo, por ejemplo, cosas como que el año que viene este año 2025, estamos proyectados a hacer la economía con mayor crecimiento de la región. Así que de esta manera, en un ámbito económico, ya en un ámbito político y en un ámbito internacional, posicionar a la República Dominicana dentro del panorama, ya que evidentemente somos de los países más desarrollados de la región, tanto en el Caribe como en América en los últimos años. Me parece que va también por ahí, más allá del apoyo que se le ha dado al pueblo venezolano y siempre hemos tenido con el pueblo venezolano mutuamente. Porque más allá de entender este conflicto de Venezuela como la voluntad del pueblo a la apoyada del mundo, también sabemos que hay dos bandos enfrentados. No solamente hablamos de un plano nacional en Venezuela, sino de un plano internacional. En el contexto de que sabemos que Maduro tiene sus aliados. Por ejemplo, el representante de Rusia hoy fue a la toma de posesión en representación de Rusia, valga la redundancia. Asimismo como el representante de China. En Estados Unidos, Trump ayer se mostró en apoyo a la oposición, a María Corina y a Edmundo. O sea que vamos viendo cómo el tablero se va formando por sí solo desde hace tiempo, que hay un enfrentamiento de la OTAN con los Sí, BRICS. la 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 geopolítica geopolítica, se desglosa sola. Se sí, desglosa sola. exactamente, y hay una información tangible de la geopolítica. Entonces, a mí a veces me resulta un poco incómodo plantear el tema de esta manera, porque sabemos que es un tema muy sentimental para el pueblo venezolano, un tema de mucha euforia y es un tema de liberación, como tú bien dices, pero si lo llevamos a un plano internacional, que realmente ahí es donde muchas veces se toman las decisiones fuertes, las decisiones de poder, sabemos que Venezuela es un conflicto de intereses para muchos países. Venezuela es un país rico en todos los sentidos de la palabra, rico en minerales, rico en cultura, rico en todo. Y es un interés político para muchos países. Sabemos que hay mucho en juego de quién gobierne Venezuela y al final estas decisiones de peso que se toman en los escritorios, fuera de cámara, por así decirlo, tienen mucho peso a nivel tanto nacional en Venezuela como internacional. Sí, porque es lo que hablamos, los países se proyectan y ellos trazan sus propias directrices. El mundo siempre ha tenido sus subdivisiones y los bloques siempre se han alineado de un lado y de otro. Entonces, en este caso, el lado de la izquierda o el lado del oficialista es prácticamente son de izquierda, vamos a decirlo así. No, no sé mucho Una aberración de la izquierda, pero sí. pero se le llama de izquierda, así Sí, se le sí. llama. Mientras que el lado de la oposición está repartido por quienes se dicen derechas. Mm. Entonces, la derecha y la izquierda nunca se van a reconciliar. Lo cierto es que en lo que ellos se ponen de acuerdo, hay un pueblo que pese a tener todo, pese a que fueron un referente económico en su momento, ahora ellos son el referente, pero a la inversa. Claro, es el mal manejo político, independientemente de qué bando sea el que lo esté gobernando, izquierda o derecha, es mal manejo político. El mal manejo. Ha habido incluso un malgaste del petróleo y de la industria petrolera en Venezuela muy significativo. Incluso representantes y senadores de Estados Unidos han hecho hincapié en este tema porque sabemos que aunque no haya una relación diplomática entre Venezuela y Estados Unidos, todavía hay negocios y Venezuela le sigue vendiendo petróleo a Estados Unidos, como sigue exportando petróleo a otros países. Sin embargo, para la cantidad de petróleo y la producción que puede llegar a tener Venezuela, Venezuela ha malgastado eso por un mal manejo político en ese sentido. Sí, exacto. Pero lo que no se puede, lo que no se quisiera es que, como decía ahorita, es que o sea, toda esta turbulencia política que ha habido en perjuicio de esos nacionales se convierta en la escalera o más bien en la excusa para robarle los beneficios de ese país, porque tampoco, Sí, ahí es muy importante porque tú mismo decías que tú querías ver una Venezuela libre, igual que todo el pueblo venezolano quiere ver una Venezuela libre. Pero asimismo, muchas personas creo que se llegaron a preguntar por qué no intervienen otros países de forma directa. Intervenir a otros países o hacer injerencia en un territorio extranjero es un tema sumamente complicado. Una intervención no sucede de la noche a la mañana, nunca ha sucedido de esa manera.
a menos que sea una guerra, en la guerra Sí, que se no daban quede de otro, ataques exacto. sorpresa, pero ya en esos tiempos, incluso modernos y también en este tipo de contextos que no son contextos bélicos, sabemos que una intervención, mira el caso de Haití, la intervención de Haití se ha tomado años, se ha tomado 1 año y medio y todavía ni siquiera hay una gran cantidad de militares. Entonces hay que tomar esto de ejemplo para entender que una intervención requiere de mucha planeación, mucho financiamiento y requiere de tiempo. Entonces, y tampoco creo que sería lo correcto en el caso de Venezuela, por lo que tú dices, a ver, ya tendrían una ayuda, deberían favores, eh, tendría la presencia de otro país. Entonces, esta liberación que el pueblo venezolano tanto anhela, tiene que hacerla por sus propias manos, lamentablemente. O tal vez no lamentablemente, dichosamente. Porque como te digo, si nosotros nos ahogamos en un vaso de agua y nos vemos más allá de la caja, podemos decir no, que no hay otra salida, pero hay salida. Hay países, ejemplo, el caso de Siria es un ejemplo grandísimo de que el pueblo puede tomar el control. El pueblo en su momento en Siria se hartó de la situación del gobierno y hoy por hoy, que era el presidente por muchos años seguidos, igual que su padre, Bashar al-Assad, se encuentra refugiado en Rusia. Así que es un ejemplo más de que sí, la cosa se puede lograr. Simplemente hay que tener planificación, determinación y saber que no va a ser fácil. Nunca lo ha sido ni nunca lo será, por así decirlo. Sí, y tú sabes qué me preocupa a mí de cuando hay intervenciones, que por lo general no surge la verdad. Por lo general siempre se quiere apañar o amañar las cosas, se quieren condicionar a que respalden lo que yo estoy haciendo. O sea, yo hago creer lo que yo quiero, pero que me benefician en beneficio del invasor No, pero o del interventor. también, ¿qué país es tan pulcro y honesto, podríamos decir, que ayudaría sin intenciones de lucro? Es evidente. O sea, todos los países han dejado ese rastro internacional. Yo te ayudo, pero te ayudo con una condición. Dame algo a cambio. ¿Qué obtendré de esa ayuda? Por eso ningún país ayuda a ciegas. Porque aunque los referentes internacionales aleguen que sí, que somos pueblo hermano y que nos vamos a ayudar, y Dios, hay siempre una intención de por medio. Así que funciona la política. Claro, la política siempre ha funcionado así y de hecho cuando República Dominicana fue intervenida en 1965, algo parecido se produjo. O sea, mientras los medios internacionales decían que todo estaba bien, aquí había un pueblo que estaba sufriendo. Claro. Aquí había un pueblo que estaba desesperado e incluso tuvo que hacer, o sea, romper, hacer lo imposible para poder adquirir nuevamente su liberación, su independencia, vamos a decirlo en términos llanos. Porque mientras estuvo invadido, el mundo no sabía en realidad qué era lo que pasaba. Mira, y tú haces un ejemplo grandioso, porque ¿qué pasó en el 65? El pueblo que hizo. El pueblo cogió las armas y dijo que aquí esto se acabó, hizo la Revolución de Abril. Entonces, como te digo, al final la soberanía del pueblo la va a conseguir el pueblo. Porque es muy difícil que esas situaciones se den de manos internacionales y si se dan de manos internacionales, tal vez el resultado no sea el que el pueblo quería en un principio. Lamentablemente, como... Otra vez, ¿eh? otra vez. Claro, lamentablemente como cada vez que los temas son vastos y que duramos mucho hablando, No duramos mucho hablamos de hablando. Corina, que todavía que no se sabe a ciencia Bueno, cierta. no se sabe a ciencia cierta qué sucederá y qué deparará para el pueblo venezolano en todos estos días. Próximo allá hoy la toma de posición de Maduro y el juramento de su tercer mandato. Vamos a ver qué sucederá con el pueblo venezolano, el pueblo hermano, pero estaremos aquí desde RNN informando todo lo que acontece. Nosotros nos despedimos y les deseamos un buen fin de semana a todos.